Bienvenidas a todas las personas que nos acompañan en la transmisión de hoy en una nueva edición de Defensoría en Directo, un espacio para compartir información relevante sobre nuestros derechos fundamentales, lo cual es indispensable conocer para poder ejercerlos en todo momento y lugar. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Carlos Fernández, adjunto para los derechos humanos y personas con discapacidad de la Defensoría del Pueblo, para abordar un tema que lamentablemente está calando de manera muy negativa en la sociedad, como es la trata de personas. Hoy conoceremos cómo identificar, denunciar y también propuestas de medidas de prevención. Bienvenido, doctor Carlos. Buenas tardes, estimada Cintia, ¿cómo está? Bien, doctor Carlos. Qué gusto tenerlo acá. Muchas gracias por esta oportunidad. De verdad que es importante que la Defensoría del Pueblo aborde temas como la trata de personas, que es un flagelo que está golpeando severamente a la población mundial, en especial a la peruana, y sobre todo a población vulnerable, ¿no? Así es, doctor. Hablemos con cifras y con datos objetivos para poder evidenciar la magnitud del problema. Entre 2021 y 2022 se recibieron 1.814 denuncias de trata de personas, que permitieron identificar a 1.908 víctimas. Del total de ellas, el 85% fueron mujeres, el 43% eran adolescentes y el 16% eran de nacionalidad extranjera. Coméntenos, por favor, doctor Carlos, ¿qué es la trata de personas y cómo podemos identificarla? Perfecto. La trata de personas en realidad es un delito grave que afecta a la dignidad del ser humano y en especial, como hemos podido ver en las cifras, a mujeres y niños, ¿no? Entonces, y el Perú no es ajeno a esta situación y el tema que se agrava más con la presencia de la comunidad venezolana principalmente, que viene de su país por problemas humanitarios. Entonces, y ahí estas redes de tratantes se han fortalecido e inclusive organizaciones internacionales ya están presentes y están operando en nuestro país, ¿no? Entonces, y es muy importante que el Estado nuestro, integrado por el sistema de justicia, actúe frente a este tipo de situaciones y sobre todo en el campo de la prevención. ¿Se ha podido determinar cuál es la causa de este delito? En realidad son múltiples causas, ¿no? Principalmente vinculadas a la vulnerabilidad de las personas. Las cifras hablan solas. Estamos hablando de que el 85% de la población víctima de trata son mujeres y la población femenina es población vulnerable, ¿no? Entonces, si eso le sumamos el tema de pobreza, el tema de falta de documento de identidad, el tema migrante, el tema de accesibilidad a servicios básicos o falta de empleo, entonces son, digamos, elementos cruciales para que las personas que viven de estos ilícitos puedan captar a sus víctimas, ¿no? Son factores de vulnerabilidad que en nuestro país suele ser concurrente, ¿no?, para la mayoría de población. Es correcta la afirmación. Y ahí va el trabajo que tenemos que realizar en su conjunto. Existe una comisión multisectorial que se ha creado justo para abordar el tema de la trata de personas. Existe una política emitida por el Estado para combatir este flagelo. Entonces, y sabemos que tanto la policía como el Ministerio Público y el Poder Judicial están judicializando los casos, ¿no? Entonces, pero estas acciones no son suficientes porque estamos hablando de una medida reactiva, cuando ya el hecho se dio. Entonces, aquí necesitamos, y ahí el Defensor del Pueblo ha instruido a toda la Defensoría, de que tenemos que realizar acciones de prevención. Entonces, atender las necesidades de las mujeres, atender las necesidades de los niños y ver sobre todo a aquellos que están en una situación de desprotección, ¿no? Precisamente, doctor, ¿cómo es que una persona podría denunciar si es que sospecha la existencia de trata de personas? ¿Cuáles son los canales que tiene a su disposición para poder actuar? Mire, la pandemia nos ha metido al mundo virtual. Entonces, muchos peruanos y peruanas o personas que viven en nuestro país cuentan con un equipo telefónico, que al final es una computadora, donde podemos acceder a través de las redes sociales a los canales de denuncias impulsadas por el Ministerio de la Mujer, por el Ministerio del Interior, por la misma policía, por el Ministerio Público, ¿no? Entonces ahí es importante que este tipo de delitos
sean denunciados oportunamente. No callarnos, ¿no? Porque el hecho de callarnos ante este tipo de situaciones conlleva de que sea un ciclo vicioso. Entonces, a los que están detrás de estas organizaciones no se les puede identificar. Entonces, por eso es importante que nuestra población denuncie el hecho. Acostumbrémonos a denunciar. Ahora, si es que voy a una dependencia policial, voy a la fiscalía, no me atiende, ¿qué hago? Para eso está la Defensoría. Así es. Y bueno, en caso de que esta denuncia siga su curso, la investigación, ¿no? En caso de una sentencia, ¿cuál es la pena que recibiría la persona responsable de este tipo de delito? ¿Qué es lo que dice nuestra legislación al respecto? Una pregunta muy importante. Tenemos el Código Penal, y en el Código Penal tenemos que identificar el artículo 129, literal A. Y ahí nos describe el delito de trata de personas y la pena a imponerse, que lo mínimo es 8 años y lo máximo es 15 años de pena privativa de libertad. Entonces, para que esta sanción se aplique, repito, es importante denunciar. Correcto. ¿Cuáles son los servicios que ofrece el Estado para la protección integral de las víctimas de trata de personas y para poder lograr su recuperación? Ya. Comentaba que había una política multisectorial, estatal más que multisectorial, que aborda medidas para prevenir y también para poder cautelar y proteger a las personas que son víctimas de trata. Esto está alineado a los protocolos de Palermo, que nuestro país forma parte del año 2003, entonces, y donde faculta al Estado a través del Ejecutivo, en este caso el Ministerio de la Mujer y el propio Ministerio del Interior, poder salvaguardar y proteger a las víctimas de trata de personas y poder también el propio Ministerio Público a través de la unidad de víctimas y testigos, brindarle acogida y también, hasta de ser necesario, una subvención para que puedan mantenerse y sobre todo la protección que resulta necesario. Entonces, es importante conocer estas medidas para que cuando nosotros denunciamos podamos también pedir que se active y a las personas que son víctimas el Estado puede protegerlas. Claro. Y en cuanto a la Defensoría del Pueblo, ¿qué medidas propone la Defensoría? ¿Qué rol estaría jugando la Defensoría para poder afrontar esta problemática, para poder de alguna manera frenar lo que es la trata de personas? El mandato constitucional de la Defensoría va en 2 rubros. Uno es la promoción y protección y el otro es la supervisión. Somos los entes rectores de la supervisión. Primero nos concentramos en este segundo punto. Somos rectores de la supervisión y por lo tanto nosotros supervisamos a que la policía cumpla su función, a que el Ministerio Público a través de sus fiscalías cumpla con su función. ¿Qué función? Las dos, de investigar, de perseguir el delito. Y en el caso del Poder Judicial, de juzgar. Y que este juzgamiento sea en el plazo razonable y que se imponga una sanción efectiva a los responsables. En la parte de la promoción y protección, bueno, como Defensoría participamos en muchas ferias informativas, canales de difusión, entrevistas como estas, nuestra publicidad en las redes sociales, difundiendo las acciones más que acciones, las sanciones que una persona podría recibir si es que se involucran en delitos como estos, ¿no? También instalamos carpas de atención en distintos puntos del país, donde recibimos las quejas, las denuncias contra las instituciones que no investigan este delito de trata, ¿no? Entonces, aprovechando la pregunta, es importante invitar a las personas que están viendo esta entrevista para que acudan a la Defensoría del Pueblo cuando consideren que los sectores como la policía, como el Ministerio Público, Poder Judicial no intervienen cuando demandan su intervención, ¿no? Así es, entonces, además de denunciar este tipo de casos, para ello es importante mantenernos informados sobre cómo es que se puede sospechar o evidenciar este tipo de conductas ilícitas para poder estar atentos, ¿no? Para poder estar alertas. Difundir la información es importante. Eso es cierto. Ahora tenemos las plataformas del Internet en nuestras casas. Entonces también es deber de nuestra comunidad, de la población en general, a informarnos más. Se dice, se pronostica que de acá al año 2040 el delito de trata de personas va a superar las ganancias del tráfico ilícito de drogas. Entonces no es poca cosa y es importante que todos estemos atentos, no solamente las instituciones y sus funcionarios y trabajadores, sino también la comunidad en general. Entonces es importante informarnos y sobre todo denunciar el hecho. Si nosotros somos testigos, no necesariamente seamos víctimas, somos testigos, denunciemos. Inmediatamente. Denunciemos o acudamos a la Defensoría del Pueblo también.
Muchas gracias, doctor, por toda la información que nos ha compartido en esta oportunidad. Esperamos que se pueda volver a repetir en una próxima oportunidad. No, más bien agradecerles a ustedes por esta invitación, porque es importante abordar y ahondar más sobre este gran problema que trata de personas y todos los demás problemas o temas y líneas que maneja la Fundación por los Derechos Humanos, ¿no? Muchas gracias por esa invitación. Gracias. Agradecemos también a las personas que nos han acompañado en la edición de hoy. Esperamos que nos puedan acompañar en una siguiente oportunidad. Recuerden que pueden comunicarse con la Defensoría del Pueblo a la línea gratuita 0800 15 170, 0800 15 170, para presentar sus quejas o consultas ante la vulneración de sus derechos fundamentales. Los esperamos en una próxima edición. Nos vemos en Defensoría en Directo.